Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Comencemos de inmediato. Estos son los titulares. Chile Vamos, junto a demócratas, recurrieron al Tribunal Constitucional con el fin de revocar los indultos de Jorge Mateluna y otros 6 condenados por delitos cometidos durante el estallido social. El nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, acusó que con sus requerimientos la oposición está objetando la figura del indulto. En un 32% aumentaron los homicidios en Chile en 2022, de acuerdo a las cifras entregadas por la Policía de Investigaciones. El subsecretario del Interior manifestó su preocupación por esta tendencia y aseguró que esos delitos se han incrementado persistentemente en los últimos 10 años. Con una entrevista ni más ni menos que a Charles Darwin, a través de una recreación en inteligencia artificial, se dio el puntapié inicial a la 12ª versión del Congreso Futuro, el evento científico más importante de Latinoamérica. El presidente Gabriel Boric, quien participó del encuentro, hizo un mea culpa respecto de la crisis educacional y enfatizó la importancia de la ciencia para el desarrollo del país. Y en noticias internacionales, la policía italiana capturó al jefe de la Cosa Nostra, Matteo Messina, después de 3 décadas escapando de la justicia. El mafioso más buscado del país y de muchos países fue arrestado mientras esperaba un tratamiento médico. El líder criminal deberá cumplir con varias cadenas perpetuas por atentados y homicidios a magistrados, entre otros delitos. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, a raíz de la crisis de las ISAPRES, ahora en el Congreso se presentó una idea de una reforma constitucional que pretende ir en apoyo de los afiliados que eventualmente pierdan sus contratos con una aseguradora si es que ella se declarara en insolvencia. Además, el Ministerio de Salud retomará la mesa de trabajo con el gremio para evaluar los nuevos escenarios. El informe es de Ángela Rayman. ¿Usted, por ejemplo, ha pensado en cambiarse de ISAPRE? No, porque no puedo, porque tengo preexistencias. A problemas como los de Jorge y otras cientos de personas se pretende dar solución el proyecto de reforma constitucional presentada por la bancada del Partido Demócrata Cristiano, la cual plantea que ante una eventual quiebra de una ISAPRE, sus afiliados tengan la libre elección de ir a FONASA o a otra aseguradora y que el sistema que elija tenga la obligación de respetar su plan, sus beneficios y sus prestaciones. Esta reforma constitucional lo que asegura es que si tú sales de tu sistema privado de salud, no te castiguen ni en FONASA o en otra ISAPRE, por ejemplo, si tienes una preexistencia de salud o si por motivo de la edad quieren aumentar tu plan. Aquí hay una obligación constitucional del Estado de Chile de ayudarte a que mantengas tus prestaciones de salud. Propuestas que nacen del Congreso ante la crisis que se agudizan las instituciones de salud previsional. Para los afiliados, la decisión ante una eventual quiebra de su ISAPRE es clara. Si está la opción de que otra aseguradora pueda adaptarse a cada uno de sus planes, tomarían sin dudar ese camino. Lo positivo sería seguir el mismo sistema y que otra ISAPRE te aceptara como su cliente. O sea, si me dan a escoger entre irme a otra ISAPRE que ya existe o irme al sistema público con FONASA, como sea, prefiero la ISAPRE. Eso sería lo ideal, pero de aquí a que pase es difícil. Y yo creo que si las ISAPRE a las que tú te vas a cambiar y te dan la opción de mantener el mismo beneficio, la misma cobertura, las mismas prestaciones, fantástico que te lo puedan respetar. Ante los ojos de los expertos, una propuesta como esta es inviable. Primero, porque las ISAPRES no se encuentran en condiciones de adaptar sus prestaciones a los planes de cada afiliado, mientras que el sistema de salud público no tiene la capacidad de recibir a más de 300.000 pacientes GES, que pasarían de aseguradoras privadas a FONASA. No va a haber sector privado porque va a estar quebrado. Por lo tanto, la única alternativa que le va a quedar va a ser el FONASA, sector público, y en ese escenario ya probablemente si se quieren garantizar los mismos beneficios ya que tenía en los contratos privados, esto significa que el FONASA no es capaz de hacerlo y a continuación implica gasto público. Esta crisis es muy larga y es de grandes consecuencias, requiere más seriedad en el planteamiento de este tipo de soluciones. El sistema público ya comienza a sentir repercusiones ante la crisis de las aseguradoras. En relación al mes de
de noviembre de 2022, un 21,7% de los afiliados a una ISAPRE migraron a FONASA. El Ministerio de Salud, por su parte, indicó que de momento están enfocados en cómo la Superintendencia de Salud entregará un mecanismo al reajuste de la tabla de factores de las ISAPRES para luego de esta resolución medir consecuencias y presentar propuestas con prudencia y responsabilidad. En este momento estamos más bien concentrados en el tema de cómo se va a dar cumplimiento al fallo y cómo seguir trabajando de manera de dar estabilidad al sistema y vamos a analizar las propuestas que nos entrega el Congreso. Hemos notado un aumento dentro de lo normal, han aumentado también las consultas dentro de las sucursales que nosotros tenemos, pero no auguramos nosotros una avenida masiva, sino que más bien dentro de los cánones normales, con un poquito más de agudeza, también producto de la situación económica. Durante este martes 17 de enero, las autoridades sanitarias anunciaron que retomarán la mesa de trabajo con las ISAPRES, reuniones que no se llevaban a cabo desde inicios de diciembre del año pasado. Tema del cual vamos a estar conversando después de CNN Prime en Aquí se debate, así que no se lo pierdan. Bueno, Renovación Nacional aseguró que podría volver a la mesa de seguridad. Ayer en Tolerancia Cero lo dijo Diego Chalper, el diputado, una instancia que se encuentra paralizada tras la salida de Chile Vamos. El conglomerado exigió al gobierno, eso sí, que entregue propuestas concretas en la materia. En paralelo, desde el Ejecutivo, instaron a sellar el acuerdo antes de febrero. Los detalles con Belén Saldías. Suman y siguen los capítulos en torno a la mesa de seguridad, una instancia liderada por el Ministerio del Interior y que se ha mantenido paralizada tras la salida de Chile Vamos, producto de los indultos concedidos por el presidente de la República. Por lo mismo es que el conglomerado había condicionado su regreso a la discusión, toda vez que estos fueran retirados. Sin embargo, al menos desde Renovación Nacional habrían cambiado su postura. Que nos digan cuáles van a ser efectivamente los compromisos del gobierno en materia de seguridad, porque para volver a discutir Defensoría de las Víctimas no como piso, ley antiterrorista 2.0, que es lo que hemos propuesto sin piso. Yo al menos, Sebastián, para una mesa de paracetamol frente al cáncer no estoy disponible. Que si el gobierno avanza en lo que ha ido comprometiendo y hace anuncios correctos esta semana, yo creo que podríamos restablecer el diálogo en materia de seguridad. Restablecer el diálogo sería lo primordial, tanto para el gobierno como para los parlamentarios de distintos sectores. Sin embargo, el resto de la oposición asegura que todos los temas relacionados a la seguridad podrían verse en el Congreso sin necesidad de continuar con la mesa. Nosotros tenemos total disposición a tramitar todos los proyectos y ojalá el gobierno le ponga toda la urgencia necesaria, porque quizás esta mesa de seguridad, que es una cuestión un poco más cosmética para quizás los propios adherentes del gobierno que están pidiendo los indultos y que están sentados en esta mesa necesitando ser convencidos. Nosotros no necesitamos ser convencidos, nosotros ya estamos convencidos y tenemos toda la disposición. El presidente no necesita un acuerdo para enviar los proyectos de ley y ponerle urgencias a los proyectos de ley que hoy día ellos mismos tienen trabados en la Cámara y el Senado. Eso se puede hacer ya. Y yo llamo al presidente a comenzar ya. Desde el oficialismo, en tanto, valoraron el cambio de opinión de Renovación Nacional e insistieron en que la ciudadanía es la más perjudicada con los enfrentamientos políticos que se están dando actualmente en torno a este tema. En lo que tenemos todos un principio común es avanzar en seguridad, avanzar en nueva legislación, en medidas que influyen en distintos sectores. Yo valoro que Renovación Nacional esté reconsiderándolo y creo que la ciudadanía lo que espera es que, independiente de la discusión política, gobierno, oposición, tengamos una respuesta concreta. De todas formas, también creen que es una buena alternativa que el gobierno ingrese los proyectos al Congreso o que en su defecto le ponga urgencia a los que ya existen. Mi impresión es que el gobierno no puede seguir esperando que la derecha se siente a la mesa. Si la oposición legítimamente decide restarse de esta instancia, lo que corresponde es que el gobierno ejerza sus atribuciones y le envíe al Congreso propuestas concretas en materia de modificaciones legales, de cómo mejorar la persecución del crimen organizado, cómo tipificar nuevas figuras penales que hoy día están sucediendo. La seguridad pública no tiene color político y es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay sectores que han dicho que pueden reconsiderar volver a la mesa, o bien otros que han dicho la mesa llegó hasta donde llegó, hubo avances en acuerdos y por tanto el gobierno puede presentar los proyectos. Por parte del gobierno insistieron en que la mesa transversal debe continuar con su trabajo e instaron a sellar el acuerdo antes de febrero. Necesitamos un compromiso transversal en materia de seguridad para poder mejorar la capacidad de respuesta de nuestra institución en la persecución del delito y del crimen organizado. Y en ese sentido esperamos, como gobierno,
que a pesar de las diferencias que se puedan tener respecto a elementos coyunturales, podamos sellar este compromiso transversal antes del receso legislativo. Por ahora no hay claridad de lo que pasará con la mesa. Los llamados desde ambos lados ya están hechos, por lo que habrá que esperar lo que determinen los actores involucrados para hacer frente al escenario de inseguridad que afecta al país. Vuelta a la vida de Darwin, sí, pero gracias a la inteligencia artificial y expositores de primer nivel comenzó el Congreso Futuro 2023. El evento científico esta semana trae más de 100 expositores. Bueno, ¿cómo se vivió la primera jornada? Natalia Muñoz nos cuenta. Fue el primer científico en subirse al estrado de Congreso Futuro 2023, una demostración de que no existe límite real y abre de forma histórica la 12ª versión del evento de divulgación científica más importante de América Latina. Gracias a la inteligencia artificial se revivió al científico más influyente de la historia. ¿Qué opina Darwin de la humanidad de hoy? Lo pudo responder en Congreso Futuro. Deberíamos siempre evaluar las consecuencias de nuestras acciones y asegurarnos de que no estamos dañando otras formas de vida o rompiendo el equilibrio natural del medio ambiente. También deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Darwin, el que ustedes ven, es un metahuman, es decir, un avatar realista, el cual se logró tras 6 meses de entrenamiento de algoritmos capaces de procesar todo lo que escribió el padre de la teoría de la evolución en vida, estas ya sean cartas, notas, libros y publicaciones científicas. Las respuestas de esta IA son autónomas y es lo que eventualmente Darwin podría haber dicho hoy si estuviese vivo. Una conversación única que vivieron los asistentes de Congreso Futuro y que dejó incluso sorprendidos a los expositores. Me preguntaba, ¿qué aprendizajes y conocimientos le trajo el conocer y entender la naturaleza? Como científico me he recordado constantemente lo que nos queda por aprender del mundo de la naturaleza. Eso me ha hecho ser una persona más humilde y estar más consciente de mis limitaciones y las del conocimiento humano. Realmente me sorprendió. Al comienzo dudé de mí misma y me pregunté cómo Darwin puede estar vivo. Un comienzo que sin duda dejó sorprendidos a todos. Es parte de este viaje de la democratización del conocimiento que estará presente toda la semana con más de 100 expositores internacionales y nacionales de alto nivel. Sin límite real es el eslogan, por lo que el presidente de la República también se puso a tono con el lenguaje usado en las tecnologías. Permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún NFT? Muy bien, mira, ahí está. El futuro está presente. Es una imagen, pero la idea de comprarlo es que se vuelve totalmente tuyo. Es claramente el espíritu de Congreso Futuro, un punto de encuentro para el análisis político internacional, la crisis climática, el trabajo y ciudades del futuro, la educación y también los cuidados a nuestro cuerpo y la salud mental, donde el mandatario también realizó una autocrítica por el cierre de las escuelas en pandemia y alertó sobre la importancia de fortalecer la democracia. Para que la ciencia y la tecnología sean realmente liberadoras, las sociedades en las cuales se desarrollan tienen que ser democráticas y libres. Que nos inspira fue el nombre de la primera jornada que cuestionó el reconocernos en el algoritmo, con expositores internacionales de primer nivel. Durante la tarde nos deslumbró el avance científico fuera de este planeta. Me tengo que preguntar a mí mismo, ¿queremos parar de pensar? ¿Queremos parar de soñar? Creo que este es un importante aspecto con el que tenemos que acercarnos a estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. La protección planetaria es una ciencia de nicho. Sin embargo, es muy importante que cuando vayamos a explorar el universo, lo hagamos con responsabilidad. ¿En qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y hasta dónde queremos llegar? Son los nombres de los bloques que aún quedan por ver el resto de la semana. Educación y democratización al estilo de Congreso Futuro, una experiencia única que no te puedes perder. La lista del indulto, ese fue el calificativo usado por el ex senador Guido Girardi para referirse a una eventual propuesta de apruebo dignidad para la elección del Consejo Constituyente y la posibilidad o no de que sea una sola lista la de las alianzas del gobierno. Los dichos no cayeron nada de bien en el oficialismo porque aún se debate entonces si se presenta una lista en que vaya pro dignidad con el socialismo democrático o dos. Los detalles los tiene Macarena Román.
contrarreloj trabajan los partidos para elegir a quienes los representarán en la elección del Consejo Constitucional, proceso que en el oficialismo tiene un pero, ir o no con una lista única, duda que sumó una nueva polémica. Hay mucha gente que votaría por el socialismo democrático, pero no va a votar por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio, menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando va a ser la lista del indulto. Un juicio que no cayó nada de bien en el oficialismo, especialmente en aquellos que defienden una lista única. Pero me parece totalmente fuera de lugar que un ex senador hable de que aquí hay una lista del indulto. Yo creo que son ofensivas, creo que se suman a un coro de la derecha, son funcionales a la derecha ese tipo de declaraciones. Que el debate por el Consejo Constitucional debiese separar todo lo electoral. Hasta en La Moneda el planteamiento de Girardi no fue bien recibido, y es que el Ejecutivo se ha mostrado partidario de una lista única, que vaya más allá de los partidos que integran las coaliciones de gobierno. Lo ideal es tener a la alianza de gobierno unida en torno a esto, incluso más. Hemos señalado desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. La elección a la que estamos convocados es a la de consejeros para el Consejo Constituyente. ¿Para qué? Para que elaboren una nueva constitución. Por lo tanto, el tema indulto ni de cerca tiene que ver con esa elección. El calificativo de la lista del indulto también fue criticado en el PPD. Si bien el partido ha impulsado llevar listas separadas, los dichos de su ex senador recibieron un duro reproche de la presidenta del partido. Yo creo que es una caricatura, la verdad. No estoy de acuerdo con que él haya denominado así a la lista. Si se tendrá una o dos listas, eso debe comenzar a definirse este martes cuando los partidos del oficialismo se reúnan para abordar el tema. Decisión nada de fácil, porque las visiones en las dos almas del gobierno no están alineadas. Nosotros creemos que el socialismo democrático representa un sector de la sociedad distinto a la izquierda de Apruebo Dignidad. Pero en caso de que fuésemos en dos listas, a mi juicio, el Partido Socialista debería ir con Apruebo Dignidad. Cual sea la decisión, debe llegar a la brevedad. El 29 de enero vence el plazo para que se realice la sesión especial en el Congreso para ratificar los integrantes de la comisión experta y comité técnico. 8 días después termina el periodo para presentar las candidaturas del Consejo Constitucional ante el CERVEL. Y ya en marzo, entonces, la primera semana de marzo, el lunes 6, tendría que instalarse la comisión experta y también tendría que instalarse el comité técnico de admisibilidad. Por su parte, la oposición tampoco han entregado más detalles, si irán en una lista única y qué pasará con el Partido Republicano. Lo único que sí se tiene claro es que la reforma que establece el proceso fue promulgada y desde este martes estará en el diario oficial. Seguimos avanzando también en otras informaciones que son tremendamente relevantes y que nos llevan a otras materias mientras se sigue discutiendo efectivamente respecto del tema constituyente. Pero la delincuencia, ¿no? Uno de los temas súper relevantes, prioridad en todos los sondeos de opinión respecto a los ciudadanos y ciudadanas. Un 32% aumentaron los homicidios en 2022, según la última cuenta pública realizada por la Policía de Investigaciones. Desde el gobierno reconocieron que este tipo de delitos ha ido en alza durante los últimos años y enfatizaron la necesidad de avanzar en políticas contra el crimen organizado. La discusión no es, en todo caso, si ha aumentado en los últimos años, que parece evidente, sino qué ha pasado en los distintos gobiernos también, o si es una constante o no el alza. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Yo estaba esperando a mi nieta afuera y de repente entramos y empezaron los balazos. Escuchamos a los demás vecinos gritar y salimos a ayudar y a ver lo que había pasado, porque en realidad esto yo nunca, por lo menos nunca lo había visto. Eran pasadas la 1 de la madrugada cuando los vecinos del sector Los Payadores con Volcán Calbuco en la Florida sintieron una serie de disparos. Balacera que terminó con un hombre fallecido y una mujer herida de gravedad luego de recibir varios impactos mientras viajaban en su automóvil. Son interceptadas por 2 vehículos de color rojo, del cual descienden sujetos desconocidos, los cuales efectúan numerosos disparos. Una de las víctimas fallece en el lugar adentro del vehículo, la otra fue trasladada al hospital Luis Tiné con una herida torácica. Homicidio en el que la Policía de Investigaciones indaga una posible encerrona o eventuales rencillas anteriores. Fue a través de un llamado a personal policial que los vecinos alertaron lo ocurrido. Lo cierto es que insisten que este tipo de episodios no son habituales en el sector. Estamos todos los vecinos aquí, son todos tranquilos, todos nos conocemos, así que fíjese que nos llegue un balazo de repente.
¿Nunca antes había pasado algo así? Bueno, nosotros no habíamos pasado estas cosas. No, o sea, lo habitual es que se escuchen balazos, pero por otro sector. No acá, o sea, nunca se había visto acá, por lo menos yo llevo viviendo como 4 años acá, nunca había visto una situación así. Hecho que ocurrió solo unas horas después de que en la comuna de Cerro Navia un hombre fuera baleado por desconocidos. Así quedó el vehículo en el que se trasladaba luego de recibir cerca de 30 disparos. Según las primeras versiones, el sujeto viajaba hacia un bautizo. 2 hechos que dan cuenta de la situación de inseguridad que enfrenta el país. Según indicaron desde el Ministerio del Interior, los homicidios a nivel nacional podrían alcanzar los 1.100 casos, considerando tanto los hechos investigados por Carabineros como la PDI. Y eso le da a Chile aproximadamente una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si uno mira el año 2010, la tasa de homicidio en Chile era 2.7. O sea, hemos más que duplicado la tasa de homicidio en los últimos 10 años. Y es que según el último balance de la Policía de Investigaciones, los homicidios a nivel nacional aumentaron en un 32% en 2022. El uso de armas de fuego en este tipo de ilícitos también presenta un alza importante, con más del 45%, y siendo además la modalidad más empleada en este tipo de delitos. Hemos visto el incremento en la utilización de armas de fuego, la disminución en la arma cortante, elemento contundente y otro tipo de modalidades, y lo que efectivamente va de la mano con la violencia empleada. No solamente tenemos en ocasiones un solo disparador, sino que tenemos múltiples disparadores, y por lo cual hace más compleja una investigación policial. Pero preocupa también la situación de los homicidios en el norte del país, y es que en regiones como la de Arica y Parinacota y Atacama, el aumento fue de más del 100%. Hay una situación que es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a vivir en nuestro país y que responde única y exclusivamente al abandono permanente del Estado de proteger las fronteras. Es la necesidad urgente que el Estado en su conjunto se organice mucho más rápido. La atención de las autoridades ahora está en reforzar el trabajo de las instituciones, con especial foco en la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Hay una agenda legislativa donde está la ley de crimen organizado, la ley de narcotráfico, también la ley de inteligencia, quiero decir. Vamos a ingresar este viernes 20 las indicaciones y vamos a iniciar su debate el martes de la próxima semana en la Comisión de Defensa. Por ello, primero, hay un aumento significativo del presupuesto nacional en materia de seguridad, cerca de un 4,4% que se pudo aumentar durante este año. También hay un trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito con respecto a un observatorio. Aumento en los homicidios que preocupa y que, dicen los expertos, se da cuenta de una criminalidad más compleja en el país. Por eso, desde el gobierno insisten que la política nacional contra el crimen organizado será fundamental a la hora de enfrentar este fenómeno. La oposición presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para revisar 7 de los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. El gobierno, que va a defender la inadmisibilidad, reiteró que desde su punto de vista no hay elementos jurídicos para cuestionar la legalidad de los beneficios. La nota es de Estefanía Bustamante. Funcionó el llamado que convocó a la oposición al Tribunal Constitucional para presentar un requerimiento que busca revocar 7 de los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Si el presidente de la República hoy día, junto con reconocer el error, se allana a lo que se está planteando hoy día en la sede del Tribunal Constitucional, existe una posibilidad real de enmendar esta injusticia. Otro de los intentos para echar pie atrás sobre los indultos, primero cuestionaron la forma de los decretos ante la Contraloría y hoy su legalidad ante el TC, espacio donde el gobierno puede allanarse como plantea Macaya o defender la decisión del Ejecutivo. No hay ningún elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad de los indultos. A nuestro juicio, además, es más político que jurídico en su argumentación. No es un requerimiento que persiga una disputa política, sino que lo que persigue es que se respete la ley. Por eso la oposición insiste en que en dichos casos no se respetó la Constitución y se vulneró la igualdad ante la ley, además de implicar una desviación del poder, cuando el mandatario aseguró estar convencido de la inocencia de Jorge Mateluna. Que deje sin efecto los decretos. A nuestro juicio sí tiene herramientas legales para aquello. Cuando las entidades del Estado resuelven cuestiones jurídicas, la política
debe respetarlo. Yo no estoy por objetar ningún indulto que se haya dado en el pasado. En la lista de indultados que cuestiona la oposición está Luis Castillo y Jorge Mateluna, que también están en la mira de una parte del oficialismo. Además de Ignacio Campos, Nicolás Romero, Giordano Santander, Brandon Rojas y Eduardo Santana. La ley de indultos señala con claridad que personas que tienen prontuario delincuencial, personas que han sido indultados anteriormente, no pueden recibir indultos. El gobierno ya ha manifestado cuál ha sido su error, ha reparado en aquello donde se fraguó ese error y la idea hoy día es seguir avanzando en los temas importantes. Ellos han hecho un punto político de esto, no van a cuestionar de que su presidente, Sebastián Piñera, fue quien indultó a asesinos responsables de terrorismo de Estado. Según la última encuesta CADEM, el 72% está en desacuerdo con los 2 indultos a condenados en el marco del estallido social. Se incluyó por lo menos a 2 personas que no debieran haber estado considerados por su nutrido prontuario, pero es algo que tiene que evaluarse. Mientras que el 81% no apoya el beneficio para el exfrentista Jorge Mateluna, quien es parte del requerimiento donde el gobierno defendería la inadmisibilidad. Yo llamaría a tener cuidado porque ya no solo se están objetando estos indultos, sino que la figura del indulto, entonces no solo existiría un problema en esto, sino que los que se han ejecutado en el pasado. Así que, pero bueno, supongo que la oposición se hará cargo de sus argumentos jurídicos. No hemos tenido inconvenientes respecto a situaciones de carácter humanitario, razones de salud, pero cuando un indulto se otorga por consideraciones políticas, evidentemente entra en una contradicción. Para la próxima semana, el Pleno del Tribunal Constitucional dejaría la revisión del requerimiento, que antes debe ser admitido a trámite en un juicio donde el gobierno haría frente, al igual que en el caso de Contraloría, donde entregará un informe sobre los indultos otorgados. Bueno, hoy sesionaron las comisiones revisoras que analizan las acusaciones, una contra el ministro Giorgio Jackson y la otra contra la exministra de Justicia Marcela Ríos. Son comisiones que no son vinculantes, ni si votan a favor ni en contra para la Cámara de Diputados y luego, bueno, para el Senado, evidentemente. Si el Partido de la Gente y la DC apoyan la acusación contra el ministro, podría pasar al Senado, siempre y cuando también cuente con los votos de Chile Vamos, evidentemente, una cuestión que la moneda quiere evitar. Para eso, el secretario de Estado mantuvo reuniones privadas con jefes de bancadas para poder calmar los ánimos antes del jueves, día en que se podría realizar la votación de la acusación. Francisca Cárdenas nos cuenta. El despliegue de la moneda en el Congreso tiene un objetivo claro: salvar al ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, de la acusación constitucional. Proceso que juega sus descuentos en la comisión revisora, donde hay quienes desestiman los argumentos presentados contra el secretario de Estado. Yo creo que las críticas que se han presentado respecto de la ley son súper válidas, pero bueno, eso no son ni constituyen nunca un argumento para una acusación constitucional, menos un ministro, ¿no? Y no hay pero absolutamente nada que le hayan podido mostrar que sea una violación a la Constitución. Yo creo que hay parlamentarios a los cuales no les gusta el ministro Jackson. Uno lo podría acusar de cualquier cosa. Puede ser muy arrogante, puede ser muy altivo, pero el ser arrogante, ser altivo no es argumento suficiente como para poder generar una acusación constitucional de estas características. No solo existiría una animadversión al ministro Jackson, se suman errores cometidos en las Express, en desarrollo social, y se suman los cuestionamientos por falta de ejecución presupuestaria, las listas de espera para niños vulnerables y la salida de la ex seremi Patricia Hidalgo, quien acusó haber recibido presiones para votar de determinada forma proyectos ambientales. Yo creo que queda configurado ya fuera de toda duda el hecho de que estas presiones fueron indebidas, presiones que no han sido controvertidas. Vamos a pasar a consultar como corresponde y como siempre ha sido el debate democrático de los parlamentarios cuál va a ser su votación y lograr el mayor nivel de convencimiento posible. Hay que entender, bueno, por qué se perdió la confianza. Y esa es la pregunta clave para entender, ¿sabe qué? ¿Usted le perdió la confianza porque votó en forma distinta? ¿O usted le perdió la confianza, sabe qué? Porque la gestión de la Seremi no fue la adecuada. Pero hay otra acusación que complica al Ejecutivo, la realizada por RN a la exministra de Justicia Marcela Ríos. Este lunes se revisaron los argumentos por una comisión compuesta en su mayoría por la oposición, quienes la responsabilizan por firmar los decretos de los indultos y asesorar mal al presidente Boric. Nosotros creemos que la principal responsabilidad es de la exministra. Ella firmó los decretos,
tenía la obligación legal de asesorar al presidente en materia de indultos y en definitiva tomó la decisión que fue plasmada precisamente en esos indultos. Sí. La ministra o ministro en ejercicio interfiere en las resoluciones de Gendarmería, está cometiendo la ilegalidad. El no intervenir es lo que es correcto y lo que no es sancionable. El punto crítico de la acusación se basa en la falta de fundamentos que habría por parte de La Moneda al haber realizado dichos indultos, que le costaron la salida a la exministra. La señora Mateluna recibió un indulto previamente y no está dicho por qué esa consideración no es tomada en cuenta en el decreto. Hay un problema de falta de fundamentación. Por ejemplo, estuve revisando yo los indultos que dio el presidente Piñera a las personas de Punta Peuco. Los fundamentos no son muy distintos a los que se está viendo en esta acusación. Un escenario complicado que ha intensificado los esfuerzos de La Moneda por proteger a una de las figuras más cercanas al presidente, Giorgio Jackson, quien además este lunes tuvo reuniones privadas con jefes de bancada del ADC y miembros del PS, mientras que la exministra Ríos ahora deberá responder a los argumentos presentados en su contra. Bueno, y vamos a conversar de este y otros temas junto a una de las máximas autoridades de la UDI, me refiero a su secretaria general, María José Hoffman. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Mónica. Máxima autoridad, qué grande. No, una de las máximas, bueno, usted sabe, usted estaba postulando a presidenta, todo esto, al principio, recordémoslo, no vamos a entrar en ese tema, es verdad. Ya, muy bien. Vamos con el tema primero. Equipo, pero gracias. Sí, vamos primero con el tema de los indultos. Antes de entrar al tema de la justificación que ustedes le dan a la presentación ante el Tribunal Constitucional. Hay dos, una presentación ante el Tribunal Constitucional y también está pendiente el pronunciamiento de Contraloría. La pregunta es la siguiente: ¿van a seguir pidiendo que se revoquen o no es mejor esperar a que estos dos organismos fallen? Lo digo fallen, no se pronuncien. ¿Por qué se lo pregunto? Porque eventualmente si dijeran no se puede, no tendría mucho sentido el pedir que se revoquen. Sí, Mónica, yo creo que es una buena pregunta porque tiene que ver con una estrategia que nosotros hemos definido. Nosotros somos un partido de derecha, dialogante, pero somos un partido de oposición y vamos a usar todas las herramientas que tengamos a la mano para poder lograr que el presidente cambie de opinión. No es solamente la presentación al Tribunal Constitucional que fue hoy día, ni a la Contraloría, ni la comisión investigadora que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, y también el proyecto de ley que presentó la senadora Ebensperger para poder digamos, quitarle esta facultad al presidente, y también, por supuesto, que somos parte de la acusación constitucional. Ahí hay más de 5 acciones, que lo que te quiero decir con eso es que aquí hay una arremetida opositora para impulsar, empujar, promover y exigirle al presidente que revoque los errores en los indultos a estos 13 delincuentes. Ahora, por lo tanto, que hay una estrategia. Entonces, no, yo lo entiendo desde el punto de vista político, pero convengamos en que si el Tribunal Constitucional y Contraloría dijera no es posible retrotraerlo, no es posible, digamos, no, porque es el ordenamiento que tenemos. Si es que, otra cosa es si dicen que sí, pero si dicen que no, ya no hay nada que hacer, pues, me imagino. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando el presidente hace esta presentación de los indultos el día del Año Nuevo, si él cree que porque venían las fiestas nos íbamos a olvidar, o ahora porque viene el verano nos vamos a olvidar, yo quiero dejar súper claro que no va a ser así. Por eso le digo que vamos a agotar todas las instancias. Esas son el Tribunal, la Contraloría, la Cámara de Diputados, la Acusación Constitucional, a través de los medios también, porque nos parece que esto es una bofetada tremenda a la ciudadanía, que hoy día lo que quiere es más seguridad, y la señal que está dando el gobierno con estos indultos, donde ellos mismos han reconocido desprolijidades, nos obliga a nosotros, a ese 64% que está en contra de los indultos, nos obliga a hacer todo lo que podamos para que revierta esta decisión. Ya, y usted decía, vamos a ocupar todas las herramientas posibles. Una pregunta, ¿tienen descartado o no descartan acusar al propio presidente? Constitucionalmente me refiero.
Yo entiendo su pregunta y nosotros en eso queremos ser muy responsables y no caer en el festival de acusaciones constitucionales. Recuerde usted que el presidente Piñera fue acusado injustamente en 2 oportunidades durante el gobierno pasado y nos parece que los elementos que tenemos hasta hoy día no constituyen razón para poder hacer esa presentación. No se lo puedo descartar porque sería irresponsable de mi parte cuando nadie sabe realmente cuáles fueron los fundamentos y es la razón de por qué está siendo acusada constitucionalmente la ministra. Que da la casualidad que aquí las únicas que asumen los costos políticos son las mujeres en este gobierno, porque a los hombres se les cuida. Bueno, la responsabilidad política es una cosa, pero la responsabilidad jurídica del efecto que generan los indultos de tener delincuentes libres, no la vamos a dejar pasar, somos oposición y esperamos que el presidente en eso, que ha tenido toda nuestra colaboración, entienda lo importante que es, no para la UDI, sino que para la ciudadanía. Hasta ahora entonces no tiene antecedentes que le permitieran decir sí, pero en genérico no lo pueden descartar. A todo esto iba a ser el punto. También salió el jefe de gabinete que es hombre, digo, para poner todos los antecedentes sobre la mesa. Quiero preguntarle su opinión respecto de lo que dijo... Pero van 3 ministras. No, sí, pues está poniendo todos los antecedentes y ahí la gente se formará su opinión. El ministro de Justicia hoy día, en entrevista con Tele 13 Radio, dijo lo siguiente, dijo que con esta estrategia de cuestionar ya no indultos puntuales, él dice que están cuestionando ustedes la institución de los indultos, que están apuntando a demoler la institución de los indultos. Ese fue el verbo. Y dijo que había que tener cuidado con las estrategias jurídicas porque esto podía tener también efectos hacia atrás y que él iba a defender en el fondo la facultad del presidente y cómo se había ejercido este presidente y para atrás. ¿Quieren demoler la institución del indulto? Bueno, yo creo que ha quedado más que claro cuando la senadora Bensberger, con 5 senadores más, hace la presentación de este proyecto de ley. Cuando tú utilizas mal una herramienta, porque efectivamente es una facultad, pero cuando tú tienes la desprolijidad, como reconoció el presidente, de cuando tú miras la presentación, Mónica, y en esa presentación usan los mismos fundamentos teóricos que sustentan estos indultos, de los 13, 12 son un copy-paste. Eso es impresentable para un gobierno. Cuando la ministra Vallejo te dice, mire, si el presidente hubiese tenido los antecedentes, quizás hubiese actuado distinto, porque no fue tan clara en decir que no lo habrían hecho. Pero eso habla muy mal, no solo del amateurismo del gobierno, sino que esta es una decisión y una atribución que hay que ejercerla con la legalidad, Mónica, que corresponde a un presidente de la República, y en este caso creo que el presidente no está siendo digno del cargo en la medida que nos da los fundamentos. Sí, pero con su presentación, ¿están buscando demoler la institución del indulto? ¿Y qué piensa también de lo que dice el ministro de Justicia, que se hagan cargo de que esto puede tener y llegar a cuestionar indultos pasados, en que también se indultó a reincidentes con gente por otros delitos distintos a los que se le estaba indultando y que también fueron firmados por subsecretarios? Incluso mencionó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Entonces quiero saber si quieren demoler o no la institución y cómo recibe usted aquello de que dice que se podrían también cuestionar para atrás otros indultos. La verdad es que desconozco el fundamento jurídico para hacer una aseveración así de tajante. Pero independiente de eso, lo que nos mueve a nosotros tiene que ver cuando tú no usas bien una facultad. Por eso nosotros insistimos, Mónica, con la acusación constitucional, porque aquí hay muchas dudas. ¿Por qué sale el jefe de gabinete del presidente? Más allá de su condición masculina. ¿Qué responsabilidad tiene presidencia? Es importante conocer los antecedentes. Porque la ministra Vallejo dice, bueno, mire, no teníamos todos los antecedentes. Son ellos mismos, porque estamos tratando y a la ciudadanía le consta que hemos puesto toda la voluntad para colaborar en los distintos acuerdos, tanto constitucionales como de delincuencia, que para nosotros es imposible seguir en una mesa donde tenemos un presidente que no solamente indulta delincuentes, sino que además no tiene claros los fundamentos. Me acaba de dar el pase para la siguiente pregunta. Ayer en Tolerancia Cero, perdone la mención, pero digamos fue acá, Diego Chalper, el diputado Diego Chalper, sostuvo que en Renovación Nacional, no los involucró a ustedes, pero que en Renovación Nacional, en el fondo dio a entender que el tema de retrotraer los indultos no era ya una condición indispensable para volver a la mesa de seguridad. Puso otras condiciones como ciertos compromisos con temas y proyectos concretos de seguridad. ¿Ustedes estarían en la misma postura o para ustedes, si no se retrotraen los indultos, no hay vuelta a la mesa de seguridad?
Mire, la verdad es que esa mesa nosotros asistimos a esa reunión, a diferencia de lo que hizo el Frente Amplio y el Partido Comunista durante el gobierno del presidente Piñera, que ni siquiera asistieron a las reuniones iniciales. Nosotros, a diferencia de eso, entendemos también, porque son proyectos que, Mónica, nosotros vamos a apoyar siempre. No es que tengamos una agenda paralela, al contrario. El presidente de la comisión es un diputado de la UDI, Jorge Alessandri, va a poner en tabla todos los proyectos igual. Si el gobierno se atreve a presentar una agenda robusta en materia de seguridad, no tenga duda, hoy día le pongo todos los votos de la UDI sobre la mesa, pero no nos pidan que nos sentemos en una mesa con la señal que se le está dando hoy día a los chilenos por parte del presidente cuando indulta a delincuentes sin tener los antecedentes. Por lo tanto, no tengo tantas discrepancias con el diputado Chalper, pero me parece muy difícil que nosotros volvamos a participar. Uno no puede decir que no, pero obviamente que si el presidente retira los indultos, por supuesto que nosotros podemos evaluarlo. No, entiendo que pero que no se crea, que nosotros no vamos a hacer lo que hizo la izquierda no democrática, el gobierno anterior, que fue rechazar todos los proyectos de seguridad. Esta comisión, Mónica, es más bien una excusa del gobierno para lograr al fin ordenar a sus diputados, porque los de Chile Vamos, todos los de derechas, también ordenaditos en todos los proyectos de delincuencia. Por lo tanto, nuestra participación sigue de otra manera, que es donde las papas cuestan, que es en el Congreso. Ahora, respecto a las acusaciones, quiero preguntarle si para usted tienen igual peso la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos y contra el actual ministro Giorgio Jackson. ¿Igual peso? ¿Las apoya de igual forma? ¿O alguna tiene para usted más asidero que la otra? Mire, nosotros hemos presentado una acusación constitucional como Chile Vamos, pero estamos apoyando todas las acusaciones. Yo he tratado de ver en el fondo los 3 capítulos que tiene una y los otros 2 capítulos que tiene la otra presentación, pero son completamente distintos. Por lo tanto, aquí las acusaciones tienen que ver con su mérito, con su y de hecho hoy día le quiero decir que también se anunció la evaluación por el plan bastante tímido que presentó el ministro de Educación, que tuvo que salir el propio presidente Boric a meterle presión a este plan tímido, que es una comisión sin ningún peso adicional, por lo menos por ahora. Y por lo tanto son distintas porque son argumentos distintos. Quizá una es más técnica. Lo de la acusación contra el ministro Jackson es grave. Cuando hay 27.000 niños, Mónica, que se van a quedar sin atenciones ambulatorias por problemas técnicos de la licitación, eso es igual de grave que no leerse las acusaciones por parte del presidente ni los fundamentos. Dejar a 27.000 niños esperando su atención ambulatoria por negligencia es algo que estamos empezando a ver no solamente en Mejor Niñez, sino que también en salud, que estamos viendo la crisis de la ISAPRE, también en educación, que vemos que no nos estamos haciendo cargo del terremoto que dejó la pandemia, que no es responsabilidad, Mónica, del gobierno, pero por supuesto que quien tiene los recursos y las fuerzas son ellos. Y por lo tanto en eso van a tener una posición muy firme para fiscalizar y que pasen cosas, Mónica. Están pasando muy pocas cosas en el gobierno. Yo me acuerdo cuando era parlamentaria que en estas épocas del año estábamos sesionando hasta muy tarde porque los gobiernos en general, incluido el de la presidenta Bachelet, trataban de presentar y terminar el periodo legislativo en enero con proyectos aprobados. Eso hoy día no existe. Hoy, dele con decirle diputada, si no es diputada, ya. María José. Ok, yo solo hago el punto de que el propio ministro Jackson, él sostiene que lleva recién desde septiembre y que por lo tanto pretender que tenga todas esas metas cumplidas es difícil. Y lo que quiero preguntarle es si usted cree, porque usted dice que apoyan las dos, ¿cree que las dos van a tener respaldo? Y el ministro Jackson se lo pregunto porque, por ejemplo, el diputado Andrés Celis decía que está analizando, hay otros que dicen que se podrían descolgar desde Evópoli. ¿Tienen igual de respaldo las dos o usted se atrevería a aventurar que una de las dos va a tener más votos o cree que tiene más respaldos entre los parlamentarios? No, desde la UDI ambas acusaciones tienen, más allá de que una no la hayamos presentado nosotros, tienen las dos absolutamente todo el respaldo total. Y lo que sí, además, yo sí le reconozco que hay un dato subjetivo. El ministro Jackson dejó varios heridos en la vecindad, no es una persona además, probablemente, no en la derecha, pero en la izquierda van a haber varios que le van a querer pasar varias cuentas. Pero yo veo al gobierno bastante activo en esta acusación, no así tanto en la de la ministra, pero bueno, eso es parte de la... ¿Usted cree que están dejando sola a la exministra? No me atrevería a decir tanto, pero veo bastante más activo al gobierno en la acusación del ministro Jackson. ¿Lo ve más interesado en defender al ministro Jackson que a la exministra?
Bueno, él es parte del corazón del gobierno, pero la verdad es que este tipo de negligencias, por más que lleve pocos meses, son fundamentales. O sea, 27 niños sin atenciones ambulatorias, eso está muy mal. Para cerrar, respecto a las listas, hay básicamente 3 cosas que tienen que resolver los partidos políticos, que son los expertos, el comité de admisibilidad y los candidatos para el Consejo Constituyente. Quisiera preguntarle, personas como Andrés Chadwick, Patricio Melero, Pablo Longueira, ¿están disponibles para alguno de estas 3 categorías, consejeros, expertos o comité de admisibilidad? Si ellos tienen la disposición y si ustedes creen que son buenos candidatos o prefieren verlos en otros roles. Nosotros, Mónica, vamos a llevar una lista, una cosa como la canción de Arjona, una amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Oiga, esa y de van Coloma, a ver personas Coloma con trayectoria. Coloma el que usa esa frase sí, siempre. Completamente plagiado al senador Sí. Coloma, si me está escuchando. Es medio yeta Arjona, así que Pero la verdad voy a tocar que madera porque usted lo nombró, así que voy a tocar madera con Arjona. Porque... Está bien, está bien. Pero estamos buscando, hay liderazgos innegables en distintas regiones, pero estamos tratando de generar ese equilibrio y no solamente que sea capturado por los partidos políticos, sino que también poder incluir, no solamente por paridad, mujeres también, choras, con trayectoria. Queremos dar una señal también importante, probablemente en expertos, pero también es necesario que exista esa combinación. Para nosotros esta es una oportunidad para corregir todos los errores que se cometieron en el proceso anterior. No va a depender de nosotros solamente, pero al menos nuestra propuesta de expertos y nuestra propuesta de candidato a este nuevo consejo va a ser esa combinación de personas preparadas, pero sobre todo que no voten desde el baño, que no vayan disfrazados, que sean serios, que sepan y que tengan una actitud dialogante. Y cierro con la pregunta, ¿está descartado que Republicanos vaya con ustedes en lista? No, yo espero que no. Yo creo que Republicanos no tiene derecho a romper la unidad del rechazo. Nosotros en esto es un análisis bastante matemático. Si no vamos en una lista, la posibilidad de sacar menos candidatos es enorme. Si nosotros nos asimilamos, no solamente con republicanos, sino que también con la nueva formación de demócratas o con amarillos, de llevar una lista que involucre a todos los actores que estuvieron en el rechazo, podemos estar cerca del 62% y ser mayoría en ese próximo consejo. Si republicanos decide ir por fuera y despreciar esta oportunidad de no entender que aquí lo que se mide no son los partidos políticos, sino que lo que está en juego, para eso vienen todas las otras elecciones. Tenemos municipales, parlamentarias, ahí pueden hacer esa pega. Pero hoy día, yo insisto, y lo he dicho desde el primer día, es clave que vayamos en una sola lista porque tenemos la posibilidad de ser mayoría y Republicanos no tiene el derecho a romper el 62% que conformamos con mucha generosidad. María José Hoffman, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Mónica. La dejo porque tengo una reunión adentro con puras líderes femeninas. Está la alcaldesa Daniela Peñalosa, Evelyn Matei, las diputadas que vienen llegando, concejala, así que me espero una buena reunión. Ya, pues ahí nos cuentan qué sale de aquello. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, este miércoles 18 de enero el Comité de Ministros va a votar el proyecto minero portuario Dominga de la compañía Iron Andes en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo. Un sector del gremio de pescadores artesanales de La Higuera solicitó que la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, se inhabilite de la votación debido a un supuesto conflicto de interés con la ONG Oceana por su intención de crear áreas marítimas protegidas. Además, anteriormente se ha mostrado en contra del proyecto. Un proyecto que existe desde el 2013 de la mano de Andes Iron, propiedad de las familias Delano y Garcés, y que se va a votar por segunda vez en el Comité de Ministros, luego de ser rechazado en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Falta de estudios sobre impacto climático en el océano y daño a la biodiversidad marítima son algunas de las principales preocupaciones de los expertos en medio ambiente en una de las regiones que concentra el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt. Hoy la ministra Maysa Rojas anunció que no se va a inhabilitar, lo que fue comentado por el representante de parte de los pescadores de La Higuera. No me voy a inhabilitar. Hay que recordar de que la inhabilitación está normada, existen ciertos criterios y nosotros hicimos el análisis que no hay ninguna de esos criterios que se cumplan.
Esto nos parece que pone a la ministra en la posición de ser juez y parte, violando normas básicas del debido proceso como la imparcialidad y la objetividad, precisamente por existir una circunstancia que le resta imparcialidad y la obligación de abstenerse de intervenir en el caso. De esta manera nos parece que es extremadamente grave, por lo cual nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales para que se enmiende esto desde el punto de vista judicial o administrativo, y además le pedimos al presidente de la República que intervenga, porque esta es una desprolijidad mayor del gobierno. Estamos listas para revisar las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. ¿Dónde comenzamos? Vamos a comenzar en los Estados Unidos. Tiene relación con Brasil, quizás ya adelantes. ¿Por qué? Porque adivina quién reapareció. El visitante, podríamos decir, más incómodo que tiene actualmente Estados Unidos, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Exactamente, porque hizo una condena bastante tibia anteriormente de lo que fueron los ataques a los 3 poderes del Estado en Brasilia, y ahora ha vuelto a hablar. Esta vez lo ha hecho ante adherentes que siguen, de hecho, esperándolo en las afueras de la residencia en la que está hospedado en Orlando, Estados Unidos, o país desde en el que está antes de dejar el cargo, justo antes que tenía que entregarle ahí la banda presidencial a Lula, algo que sabemos no lo hizo para evitar precisamente ese momento. Y en esta reaparición que ha tenido Bolsonaro durante las últimas horas y que ha sido también publicada en los medios brasileños, ha dicho que lamenta lo ocurrido el día 8 de enero. ¿Qué pasó el 8 de enero? Los ataques a los 3 poderes del Estado por parte de seguidores radicales del exmandatario brasileño. Y por cierto, hay que contextualizar, ¿no? Estas declaraciones no solamente se dan en momentos en que Bolsonaro está afuera de Brasil, sino en momentos en que la justicia, no olvidemos, ha accedido a una petición de la Fiscalía para investigar a Bolsonaro por lo ocurrido ese día, por el asalto de sus seguidores a la sede del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema. Y en esta misma declaración, Mónica, donde además dice que lamenta lo ocurrido ese día, también habla que se cometieron algunos errores en su gobierno, no menciona cuáles. Eso sí, también aprovecha la ocasión para nuevamente defender su gestión. Todo esto en medio de adherentes que siguen llegando al lugar donde está Bolsonaro en estos momentos. La incógnita es cuánto tiempo va a permanecer en Brasil, o sea, digo en Estados Unidos, retorna o no a Brasil, porque ya hay presión por parte de parlamentarios brasileños, también estadounidenses, que piden que sea extraditado a los Estados Unidos. Su visa ya cambió, o sea, la situación de su visa, exactamente, porque él ingresa como presidente, un cargo que ya no tiene, y hay también ahí presiones para que eso se modifique, o si no, tenga que salir de los Estados Unidos. Y no olvidemos que otra persona que estaba en este país, que también está siendo investigado por los actos ocurridos a inicios de enero en Brasilia, es un exministro de Bolsonaro que tenía como cargo ser el encargado de la seguridad de este lugar, exactamente, y fue detenido una vez puso un pie en Brasil regresando de los Estados Unidos. Así que ese antecedente no es muy bueno probablemente para el futuro de Bolsonaro. Pero te invito a que escuchemos esa declaración que entrega durante las últimas horas, donde él asegura que lamenta lo que ocurrió en el asalto a los 3 poderes del Estado en Brasil. ¿Hay algunos agujeros? Por supuesto que los hay. Cometemos algunos errores en casa y ni digamos en el gobierno, pero en casa sabemos quién es el responsable. Siempre somos nosotros, los maridos. Lamento lo que pasó el día 8. Es algo increíble, infelizmente. Hablé con algunos sobre la libertad y me dijeron que era como el sol, que sale todos los días, pero no es así. Creemos en Brasil. Ya, las particulares palabras, Mónica, con las cuales Bolsonaro da esa declaración, y yo creo que es importante contextualizar que se da justo en momentos también donde se le está investigando precisamente por incitar a sus seguidores a concretar estas lamentables imágenes que se dieron hace algunos días atrás. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a ir ahora a Italia para narrar la historia digna de una película. Y de hecho,
hecho inspiró una película. Este capo de la mafia siciliana, el más buscado en Italia en los últimos 30 años y que fue detenido durante esta jornada. Estamos hablando de Matteo Messina Denaro, de 60 años. Se dice incluso que lideraba la Cosa Nostra, un grupo mafioso muy reconocido que también inspiró, de hecho, la saga del Padrino. Por eso no estamos equivocadas cuando decimos que es una historia digna de una película. Fue llevada al cine, de hecho. Yo te comentaba, prófugo hace 30 años, acusado de una serie de delitos, secuestros, homicidios, atentados. Se sabe que se capturó mientras estaba en una clínica, esto en Palermo, en la capital de Sicilia, en un tratamiento médico, informan los medios italianos, aparentemente por un cáncer de colon, y es ahí donde es capturado finalmente. Esta ha sido una situación celebrada, por cierto, en el gobierno italiano, porque claro, es una historia que preocupaba sobre todo a los habitantes de esta isla. Pero te invito a que revisemos los detalles de esta historia. ¿Cómo fue la captura? ¿Cuál es la trayectoria de este capo que se convirtió en el más buscado en Italia? En la siguiente nota que preparó Laura Soto. Bravísimi, bravi. Era una verdadera fiesta la que se vivió este lunes en Palermo. Entre abrazos, lágrimas y palabras de agradecimientos, los habitantes de la capital de la isla italiana de Sicilia celebraban a los policías que capturaron al capo de la mafia más buscado en el país. Se trata de Matteo Messina Denaro, que llevaba 30 años prófugo de la justicia. Es una jornada histórica y de celebración. El sacrificio de tantos héroes no fue en vano. No ganamos la guerra, no derrotamos a la mafia, pero esta batalla era una batalla fundamental. Considerado el último gran líder de la Cosa Nostra, la mítica organización criminal que se representaba en las películas de El Padrino, Messina Denaro fue encontrado en una clínica privada en la que se trataba hace un año por un cáncer de colon bajo un nombre falso. Según reportan los medios italianos, no puso resistencia a ser capturado en un operativo en el que participaron más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas. Por las ventanas de la sala se veía el hospital rodeado de policías. Ya nadie subía. Pensamos que algún juez o alguna persona importante había llegado al hospital. Cuando escuché la noticia de la detención del capo de los capos, me quedé incrédulo. Estoy seguro de que hoy será un hito importante. La mafia que dirigía fue la responsable de sembrar el terror en el país entre las décadas de los 80 y 90, y a él mismo se le atribuyen al menos 50 homicidios. También conocido como Diabolik, el capo de 60 años era el protegido de Salvatore Riina, uno de los líderes más importantes de la mafia siciliana hasta su detención en 1993. Ese mismo año, Messina Denaro se dio a la fuga, pero se cree que seguía dando órdenes a sus subordinados desde lugares secretos. El capo había sido juzgado y condenado en ausencia a cadena perpetua por su papel en el asesinato en 1992 de los dos reconocidos jueces antimafia, Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, además de la esposa de este último y agentes de su escolta. También enfrenta la misma pena por los atentados con bomba ocurridos en 1993 en Florencia, Milán y Roma, que dejaron 10 muertos. Asimismo, se le acusa del secuestro y posterior asesinato de un niño de 14 años, hijo de un mafioso que se convirtió en testigo estatal. Matteo Messina Denaro es sin duda un líder, un jefe de la organización de la mafia, por lo que pudo aprovechar en todos estos años mucho apoyo, coberturas, actividades de apoyo en el contexto local de Sicilia, y esta es la razón por la que ha sido tan difícil arrestarlo. En 2010, de hecho, la policía arrestó al hermano de Messina Denaro, Salvatore, y a otras 18 personas acusadas de ayudarlo. Su hermana Patricia y otros colaboradores también fueron detenidos en 2013. La última foto que se tenía del capo siciliano databa de los años 90, por lo que las autoridades usaron reconstrucciones digitales de su rostro para encontrarlo. La importancia de su captura fue tal que hasta la propia primera ministra italiana viajó hasta Palermo para felicitar a los fiscales de este caso y a la policía, además de rendir homenaje al juez Falcone. El presidente Sergio
Mattarella, cuyo hermano fue asesinado por la Cosa Nostra en 1980, también envió sus felicitaciones. El arresto es un evento muy importante. Obviamente es el guardián de secretos fundamentales en asuntos muy delicados como, por ejemplo, las razones de los crímenes mafiosos más graves, de la posible connivencia entre sujetos políticos y líderes de la mafia. Matteo Messina Denaro nunca ha sido el único líder de la Cosa Nostra por toda una serie de razones que hasta los más experimentados conocen. Por ejemplo, las reglas de la organización. Messina Denaro fue trasladado a un aeropuerto militar en Palermo y llevado a un lugar desconocido. Queda en duda si cooperará o no con la justicia, aunque el estado de sus habitantes sienten una suerte de cierre por su detención. Vamos a volver ahora, Mónica, a nuestra región, porque seguimos muy pendientes también de la crisis político-social que se está viviendo en Perú. Hay un estado de emergencia que fue extendido durante el fin de semana a varias regiones, entre ellas Lima, la capital, donde están anunciadas y van avanzando, de hecho, movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, una presidenta que ha insistido, sobre todo en los últimos días, que no va a renunciar, no va a dejar el cargo pese a la presión que se ve en las calles. También lo ocurrido la semana pasada en unos días sangrientos que dejaron estas movilizaciones, unos 50 muertos ya se reportan desde el inicio de estas protestas en Perú, y a todo esto también con la advertencia que hacen estos grupos que han convocado estas movilizaciones y que ya se dirigen sobre todo desde el sur de Perú, que no olvidemos ahí radica la base, ¿no?, de el expresidente Pedro Castillo, detenido luego de ese fallido intento de autogolpe de Estado. Están avanzando hacia Lima, una zona donde ya decíamos se decreta este estado de emergencia durante el fin de semana, y a esta hora, de hecho, ya se está informando de bloqueo en carreteras en al menos 10 regiones de Perú. Y además la tensión podría ir aumentando, digo, durante esta semana, porque ya hay un anuncio para una huelga a nivel nacional que ha hecho la Confederación de Trabajadores de Perú, un grupo de izquierda muy importante en ese país que ha anunciado entonces esta paralización para a contar del próximo jueves. Y lo cierto es que es una situación muy tensa la que se está viviendo. Además, Mónica, porque conocíamos durante el fin de semana incluso algunas encuestas que se han entregado ahí en Perú, donde hablan de una altísima desaprobación para el gobierno de Boluarte, más de un 70%, y para qué hablar del Congreso, más del 80%. Sí, lo hemos dicho, lo reporteamos allá, y efectivamente además es una presidenta que era del Partido Perú Libre, de donde era también el presidente. Él se fue, a ella la echaron, pero que venía de esa plataforma política que ahora está gobernando con otros sectores o con, no sé si respaldo, no sé si alcanza para respaldo, pero al menos con la no sacada de piso de otros sectores, que necesita de las Fuerzas Armadas también para mantener el control del país. No lo tiene fácil. Está también todo este sector que de donde venía el apoyo del expresidente, que es de provincias, lo dijimos ahí, se dio una primera oleada, pero más pequeña, esta es más grande. Y básicamente el punto es ¿quién? Porque básicamente lo que pide la gente es que se vayan todos. No es que quieran al Congreso, no es que quieran a la derecha y no a la izquierda, no quieren a nadie, y tienen un descontento generalizado contra todos los políticos. Y por lo tanto también contra la actual presidenta, que además entra en antagonismo con el exmandatario. Así es, claro, piden cierre del Congreso, adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte, mientras también a nivel parlamentario se sigue discutiendo, ¿no?, si adelantar elecciones en qué año. Recordemos que se está discutiendo un proyecto que apunta al 2024, pero cada vez son más los sectores que dicen que esto no da para más y debería ya plantearse la posibilidad de convocar a estas elecciones generales para este año, 2023, cuál va a ser la postura del Ejecutivo al respecto, y por cierto también el parlamentario, porque recordemos también que todas estas crisis radican en la pugna de poderes, en los enfrentamientos que han tenido tanto Ejecutivo con el Legislativo, las atribuciones que tiene cada uno para fiscalizar al otro, así que eso también es un factor importante a considerar en esta crisis. Y una gran fragmentación de partidos políticos, además que es algo común
a lo largo del continente. Así es. Así que vamos a estar muy pendientes también de lo que vaya a ocurrir en las próximas horas, porque estas movilizaciones siguen avanzando, desafiando este estado de emergencia en Lima, y están convocadas, ya les mencionaba yo, nuevas movilizaciones, incluso un paro nacional para el próximo día jueves. Mónica, en este bloque hemos revisado carreras muy insólitas, pero yo creo que esta es una de las más insólitas que me ha tocado comentar. Es una de baños portátiles hecha en Estados Unidos. Pero de mentirita. Sí, o sea, cada participante tiene que confeccionar y diseñar su propio modelo de baño portátil. Y por muy increíble que suene, porque nos sorprende, lo cierto es que esta es una tradición. Es una carrera que lleva más de 40 años realizándose en el extremo norte de los Estados Unidos, en un pueblo donde se ha convertido incluso en una tradición familiar. Y le ponen esquí. Exactamente. No sé si esquí en realidad, porque parecen como la parte de abajo un trineo más bien. Claro, para poder ahí competir en medio de la nieve. Acá tiene que tener un baño, un retrete, es parte de lo que se pide, decorada por cierto por los participantes, fabricada también por los participantes, y hay una persona en su interior, vemos ahí la imagen, y otras dos que están empujando. Dicen los participantes que es una tradición familiar y les permite también reunirse en comunidad en momentos en que sabemos, sobre todo en los Estados Unidos, pues muy a diferencia de lo que vivimos nosotros, están enfrentando ya la parte más cruda del invierno. Está buena. Y ese. Bueno, algunos vienen con mensajes además. Exactamente. Algunos más graciosos, otros más serios. Sí, y ahí incluso hasta con un casco especial. Sí, uno que casi no logró llegar al final. Mira, incluso una reina ahí de belleza. Nos vamos a la pausa. Ya al regreso tenemos muchísimas más noticias. Todo el deporte aquí en CNN Prime. Noticias, solo noticias. Con música cerramos este CNN Prime. Termina nuestro noticiero, viene CNN Tiempo y después, como cada lunes, aquí se debate el tema, o sea, en dos temas. El tema de las AFP. Tenemos un estudio súper interesante y debatiremos la crisis de las ISAPRES, así que no se lo pierdan un ratito más después de CNN Tiempo. Lunes 16 de enero. Así estuvo en nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.